En Madre Libertad, su emisora TV Online, presentamos Construyendo en Libertad, un programa que analiza la problemática de la construcción en el Ecuador. En Madre Libertad, presentamos al arquitecto Jorge Rivadeneira. Posiblemente ya sea al mismo nivel que se encontraba la arcilla o a un nivel superior, dependiendo del estudio topográfico que se haga en la zona o en el área. Al decir dependiendo del estudio topográfico, se sobreentiende, como lo dije en mi intervención anterior, que tenemos que pensar en el desalojo de las aguas lluvias y de las aguas servidas de ese programa donde vamos a implantar este conjunto habitacional. La arcilla que debemos utilizar o el tipo de relleno que debemos utilizar, indiscutiblemente que debe ser también de un material estable, de un material bueno, que normalmente es producto de lo que obtenemos en las canteras. Es una arcilla o es una mezcla de arcilla con material pétreo, conocido normalmente en nuestro medio como cascajo en algunos casos. Esto no quiere decir, que quede bien claro, que no sea arcilla pura, pero de buena calidad. Porque el cascajo, como lo conocemos en nuestro medio, es producto de una explosión normalmente de una cantera, de un cerro, y de ahí, pues, lógicamente, se produce o se obtiene este tipo de material. Hecho el relleno con este material, como conocimiento muy general, porque no puedo ni debo entrar a análisis muy técnico, debe hacérselo por capas. Esto es capas aproximadamente desde 40 a 60 centímetros máximo, dependiendo del tipo de máquina que vamos a usar para su compactación, Al decir dependiendo del tipo, me refiero a dos factores fundamentales. El uno es el peso de la máquina y el otro el tipo de vibración que tiene esa máquina. No puede hacerse, no debe hacerse jamás una compactación solamente a base de peso, no. Toda compactación debe hacérsela con los dos factores y un tercero que es importantísimo, que es la irrigación, o sea, el agua, para que de esa manera se obtenga una compactación bastante buena. No precisamente para este tipo, trato de siempre puntualizar, porque en algún momento puede ser oído o visto este programa por algún técnico y pueden aludirse que no hablé de que luego de la compactación no he hablado de los exámenes o pruebas de suelo de compactación. Y digo que en estos casos no. ¿Por qué en estos casos no? Porque el peso que se va a producir por efecto de la construcción de un programa de vivienda de interés social no es mayor. Entonces, por eso hablaba yo de que las capas pudieran ir más o menos de 30 a 40 centímetros hasta los 60 centímetros, no más. Hecho, lógicamente, este trabajo de ya la compactación, de tener la plancha del terreno prácticamente lista para poder asentar, olvidándonos, porque ya lo dije en mi intervención anterior, de las aguas servidas, las aguas lluvias, las instalaciones de fluido eléctrico y algunas otras más, podemos estar hablando ahora sí de la construcción de la vivienda propiamente dicha. Quiero comenzar
por un poco bosquejar, y por qué no decírselos, recordarlo a los amigos oyentes y televidentes, que una vivienda, cualquiera que ésta sea, por muy liviana que ella sea, y por muy de interés social que lógicamente sea, tiene que tener una estabilidad, tiene que tener una estructura, que la quisiera más o menos comparar un poco con el ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene su estructura, que es el esqueleto, que es la parte que nos sostiene, que es la parte que nos permite prácticamente sostener nuestro peso, nuestra movilidad, en fin, una serie de factores. La estructura puede o no ir incluida en todo el conglomerado de la vivienda misma. Esto es que no esté independientemente hecha como comúnmente en nuestro medio se lo hace, independientemente de las paredes, es decir, primero hacemos la estructura, no importa el tipo de material que hayásemos escogido, si la vamos a hacer de un tipo liviano, de madera, por decir algo, lógicamente que primero se hace la estructura de madera, procurando siempre que esta estructura de madera sea de una madera en lo posible superior en calidad, en fortaleza y en dimensiones que luego las paredes propiamente dichas de madera. Porque por sentido común, esta estructura es la que va a soportar en un momento dado cualquier movimiento sísmico que siempre habrá y que lógicamente es la que de una u otra forma debe absorber todos los esfuerzos, como lo conocemos técnicamente, pero quizás mejor todos los movimientos, para que ustedes me puedan entender mejor, que se puedan dar por estos movimientos sísmicos que siempre la naturaleza reacciona ante una serie de factores de las capas subterráneas geológicas, y entonces ellas son las que de una u otra forma su papel importante es aguantar esto para que la casa no se venga abajo, para que la casa no se derrumbe. La estructura a su vez va a transmitir al suelo, al piso, a la cimentación, a la que se conoce con el nombre de cimentación, ¿verdad? Que es la parte inferior o base o cimientos, de ahí el término cimentación, de una casa, de una vivienda, ¿verdad? Por lo tanto, voy a hacerles un pequeño análisis, pero muy fácil de entender, que los cimientos son importantísimos porque es el elemento que va a transmitir la carga, si cabe el término, de toda la vivienda. Por lo tanto, la cimentación siempre debe de ser de una área o superficie un poco grande, porque la resistencia de todo suelo, no importa el tipo de suelo, está dado de carga por centímetro cuadrado. Para ser más explícito, de peso por centímetro cuadrado. Entonces, la resistencia de un suelo se la mide justamente por ese coeficiente, Es decir, lo que se debe de pretender a través de la cimentación es transmitir la menor carga posible por centímetro cuadrado a ese espacio de suelo.
se lo trata también un poco de que la cimentación vaya un poco enterrada por razones obvias, porque los cimientos que normalmente deben ser un poco amplios para que la transmisión de esa carga, ¿verdad?, cada vez sea menor. Mientras menos carga nosotros le transmitimos al suelo, le estamos dando más seguridad a toda la estructura, Esto, desgraciadamente, este concepto no se lo aplica muy seguido en las viviendas muy livianas. Por decirles algo, no se lo aplica jamás en las viviendas de caña, a través de que de repente la caña misma, la caña gadúa, sirve de estructura y lo hacen a través de ciertos elementos de madera como elementos solamente de cimentación. Regresando a lo que estoy tratando de desarrollar, entonces la cimentación debemos hacerla lo más ancha que podamos para exigir menos al suelo en la transmisión de los pesos o de las cargas, como normalmente la usamos los que hacemos construcción, y no decimos pesos sino cargas, menos carga al suelo. De esa manera, lo que estamos pretendiendo es dar mayor estabilidad a la estructura para evitar posibles asentamientos que se nos puedan producir por falla del suelo. Llámese suelo natural, si no hemos hecho ningún tipo de relleno o suelo artificial, como el que me expresé al principio de la exposición, entonces procuramos que haya estabilidad a la estructura misma, ya que dándole estabilidad a la estructura total, le estamos dando una total estabilidad a la edificación, aunque ésta sea de pequeña área. Me estoy refiriendo a un área más o menos de unos 30 metros cuadrados en adelante. Normalmente desarrollamos viviendas de interés social, ya ahí sí en hormigón y paredes de mampostería, de 40, 50, 60 metros cuadrados. Pero continuemos en la explicación. A más de la estabilidad está dada por la cimentación de los elementos principales, que son los pilares. Estos pilares, a su vez, deben de ir amarrados entre sí, tanto en la parte inferior como en la parte superior, donde termina el pilar, que normalmente es la altura donde terminan las paredes, y comienzan, lógicamente, ya una estructura de la cubierta, o conocido normalmente como techo, que también debe ir amarrado. ¿Por qué debe ir amarrado? Porque al ir amarrado todos los pilares, que son parte principal de la estructura, como lo he manifestado, vamos a tener ante los movimientos sísmicos un movimiento de tipo uniforme, el movimiento que se produzca, ya sea trepidatorio o ya sea oscilatorio, para que de esa manera no se afecte mayormente la estructura. Lógicamente que estoy hablando de movimientos sísmicos que no son pues mayores, ¿no?
dependiendo del tipo de movimiento, del lugar, en fin, estoy hablando más o menos de los de escala menor a los 4 grados. Cuando ya rebasamos los 4 grados, ahí sí ya estamos supeditados un poco a la suerte, a la suerte. Pero lo que trato es de no descuidar estos factores elementales en las construcciones que de repente se la hace el mismo propietario de la vivienda cuando no son pues programas de índole institucional, llámese municipales o llámese gubernamentales, del gobierno central, del Ministerio de Vivienda, etcétera, ¿no? Luego de haberse hecho ya la estructura, esto es, la cimentación, de la cual ya creo que di algunos detalles importantes, y luego los pilares y todo el amarre, que se lo conoce normalmente también como vigas de amarre, vigas inferiores, cuando son en la parte inferior, como su nombre lo indica, que normalmente deben estar escondidas o enterradas en la parte inferior del piso donde vamos a operar ya como vivienda propiamente dicha, y en la parte superior, que normalmente es donde termina la vivienda, debe ser amarrado, porque como ustedes comprenderán, un poco de sentido común nomás, no necesitan mayores explicaciones. Un pilar solo, ante un movimiento, por razones de física, que tampoco voy a entrar a hacer mayormente análisis, si está solo, el movimiento en la parte inferior es de X grado, de X cantidad, pero en la parte superior, estando solo, se triplica el movimiento. Mientras que si está amarrado con los demás a través de la viga, entonces, lógicamente, que es el mismo grado que se encuentra en la parte inferior, es el mismo grado que se transmite en forma conjunta a la parte superior. Habiendo hecho ya el levantado de las paredes, estamos teniendo ya una casa, una estructura y una casa bastante estable. En muchas ocasiones es importante darle ahora estabilidad a las paredes, a más de que van ancladas o amarradas a los pilares, de repente esta estabilidad se pierde cuando en un momento dado, por las necesidades obvias de la construcción de una vivienda, tenemos que hacer unos boquetes, o ya vienen prefabricados estos boquetes, cuando las armamos de elementos ya prefabricados, que son para las puertas, que son para las ventanas o para ciertos tragaluces. Por lo que en algunos casos debemos de hacer amarres intermedios. Esto es, cuando vamos a hacer una ventana y esta ventana un poquito grande, el antepecho, como lo llamamos, es decir, a donde comienza la ventana, que normalmente es a los 91 metros de alto, entonces debemos de amarrar también ahí de pilar a pilar, porque si no, no sirve de nada un amarre. He visto yo en muchas ocasiones que cuando se lo está haciendo a nivel de mampostería o albañilería, que quizás me entienden mejor el término, lo que hacen es que le ponen una vigueta, pero que esta vigueta solamente
le empotra a los terminales de la ventana no más allá de 10 a 15 centímetros, sin llegar a la estructura principal, o sea, hacia los pilares. Esto más bien, con una explicación de física, hace más bien daño. ¿Por qué hace daño? Es muy sencillo entenderlo. Porque esa vigueta de hormigón armado pesa mucho más que el bloque o el ladrillo, si se lo está usando como elemento principal para las paredes, es mucho más liviano que este elemento vigueta, que normalmente es de 10 a 12 centímetros de alto y es del grueso de la pared, que puede ser 7, 8 o 10 centímetros, dependiendo del módulo que está usando. Al decir dependiendo del módulo, dependiendo del tipo de bloque o ladrillo que está usando. Entonces, le hace daño porque por un poquito de sentido común, no quisiera ni recurrir a la física, si tenemos ese elemento más pesado, en el momento de la vibración, que no está amarrado a los extremos, más bien causa en cualquier momento un vire o un desplome, en cierto modo, de ese tramo de la pared. Por eso debe ir siempre amarrado a los pilares. Cuando en el momento ese boquete no está entre dos pilares, sino que forma parte de una esquina nada más, pero que a su vez está cogida o anclada o amarrada a otra pared, esta vigueta de amarre debe de arrancar del pilar más cercano y cruzar la esquina, y ahí adquiere algo de estabilidad o bastante de estabilidad. Estos conceptos son muy importantes que lo lleguemos a entender, porque de esa manera podemos ir, en cierto modo, acumulando a través de estas exposiciones una serie de criterios que, si bien es cierto, son criterios técnicos, pero que procuro no entrar a mayor terminologías técnicas ni explicaciones técnicas, porque no creo que vale la pena, sino más bien que les pueda servir estas exposiciones más bien como una guía a futuro, que cuando ustedes están construyendo su casa o la están haciendo construir, sirva, porque de repente también por desconocimiento, particularmente en el caso de las construcciones de mampostería, contratan a un maestro de obra o a un albañil para que haga esto, pero entonces ya ustedes con estos conocimientos pueden irle pidiendo o exigiendo, si cabe el término también, que se haga más o menos en estas condiciones, siempre en procurar tener una casa con mucha más estabilidad y por ende con mayor tiempo real de vida de la casa. La parte importantísima también es la cubierta o techo, como lo sabemos llamar, su estructura, indistintamente del material que vayásemos a usar en calidad de techo. Tenemos pues algunos sistemas, ¿verdad? Todos ellos normalmente que se los compra, como son las planchas de cemento asbesto, como son las planchas metálicas, hay otras planchas de cartón
plastificado y recubierto, en fin. Lógicamente que por sentido común también, la estructura del techo siempre va a ir concebida y construida de acuerdo al mayor o menor peso que hayásemos nosotros elegido, ya sea por nuestra condición económica o por cualquier otro factor que vamos a poner en la casa. Se sobreentiende que si escogemos entre la plancha de cemento asbesto y la plancha de cartón prensado plastificado, el cemento asbesto es mucho más pesado que la plancha de cartón prensado. Y por ende, la estructura tiene que ser un poco más fuerte, desde lo que llamamos nosotros las correas, ¿verdad? Y el tiraje de amarre para que soporte con cierta firmeza el techo. Hace 2 días, nomás en la televisión, pudimos tener la oportunidad de ver que en Manabí, una presencia, o en Ambato también, una presencia de unos fuertes ventarrones que se manifestaron en un sitio, como las planchas de la cubierta prácticamente volaron. Y más de 40 casas de un sector quedaron prácticamente sin techo y con parte de la estructura del techo destruida. Esto nos llama un poco a la reflexión, porque de repente no le ponemos mayor interés o mayor atención a la cubierta y lo único que hacemos es procuramos poner algún elemento superior que nos proteja de la lluvia fundamentalmente y también pues del sol, de la irradiación solar. Pero no es así, no es así. Es parte importantísima de la vivienda propiamente dicha. Para de esa manera poder realmente tener una casa estable, una casa con estabilidad general y poder pues vivir tranquilo en la misma. Pongamos atención a esto que es importante, la estabilidad, la estructura y lo primero que dije también, la importancia del suelo donde vamos a asentarnos, o va a asentarse la vivienda. Agradezco el espacio una vez más y como lo pedí en mi primera intervención, quisieran que hubieran llamadas para preguntas, para críticas, ojo, para críticas que nos hacen mucho bien, en fin, para comentarios de cualquier naturaleza. Gracias una vez más. En Madre Libertad hemos presentado su programa Construyendo en Libertad.